De ese especial de la Reserva Federal que arranca eso de las 8 menos cuarto aquí en Negocios Televisión. Gabriel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Buenas tardes a la audiencia. Aquí estamos nuevamente y estamos pendientes efectivamente de lo que va a pasar la Fed. Ya creo que ha sido digerido lo de Putin, lo de Rusia. El mercado ya lo ha digerido a primera hora, lo ha interpretado, lo ha asimilado y por ese lado vemos cierta tranquilidad porque y hay una cosa que es cierta, una cosa era un anuncio de un movimiento general, declaración total de posible guerra, y otra cosa es un movimiento parcial, porque también es parcial su objetivo dentro de Ucrania, y eso lo sabe Occidente también. No se habla de invadir todo el país, sino de mantener una parte controlada, y eso yo creo que ha hecho calmar bastante los ánimos, pese a que están saliendo, por supuesto, constantemente temas de peligro nuclear, etcétera. Pero eso ya es un tema geopolítico y mucho por parte de la prensa también, por lo tanto hay que esperar y ahora concentrarnos en lo que creo que va a ser importante hoy para los mercados también, que va a ser el tema de la Reserva Federal sobre todo. Y ahora 4 de la tarde tendremos datos también de viviendas allí en Estados Unidos, etcétera, o sea que empieza un poquito a verse otro tipo de movimientos. Si quieres podemos mostrar en pantalla, ya que hoy hace unas horas, también contigo Marta, comentaba, me hiciste una pregunta, ¿qué creía yo que iba a ser el consenso o el tope de los tipos de interés para lo que podía ser hasta fin de año? Y no sé si recuerdas que te dije 4,25 aproximadamente, pues sí, aproximadamente es ese el 4,25, 4,50 máximo, lo que se baraja. Este es un informe de Goldman Sachs Global Investment Research, donde nos habla de que espera ahora los 75 puntos básicos para septiembre, algo que el mercado está descontando, ha descontado en estos últimos días y que creo, vuelvo a recalcar y vuelvo a insistir, en que terminará siempre de la mano de lo que pasó el viernes con los vencimientos, de lo que estuve mirando, en un posible movimiento alcista en estos próximos días. Aunque hoy hiciera volatilidad, se diera, etcétera, algo que es típico también, punto arriba, punto abajo, pero yo creo que de aquí a fin de mes estaremos con niveles superiores a los actuales en un Standard & Poor's 500, por ejemplo, en un Nasdaq, en un Dow Jones y probablemente en un DAX también. Por lo tanto, tienen para septiembre este cálculo de 75 puntos básicos, seguidos por 50 puntos básicos para noviembre y diciembre. Y eso nos llevaría a estos niveles y aquí estaría más o menos el 4.25 aproximadamente y en un 4.50 también lo que sería el market pricing, en este caso, en caso de seguir adelante. Pero yo creo que es un dato importante y es sobre todo saber cuál es el plan o cuál puede ser el plan de la Fed. Puede que hoy se muestre más hawkish. Yo digo que va a ser hawkish, pero con cruza cruza de dovish en este sentido, va a ser un poco paloma también. Hay que ver, muy importante hoy, que la gente quizás no lo tenga en cuenta, independientemente si 75 o si 100, 100 no lo tengo de momento en cálculos, pero si son los 75, interesa también saber la cantidad de votos a favor que hubieron, porque hay algunos que todavía se mantienen para 50, muy dovish, y hay otros que están postulando para 100. Y es muy importante saber la unanimidad que tenga el consenso dentro de la Fed a la hora de dar ese resultado de decisión de tipos, porque eso también será valorado y digerido de otra forma que puede o no coincidir con la de la propia noticia, que será el propio dato de los tipos en cuánto se quedarían. Y aquí tenemos nuevamente lo que sería el tope que estaríamos alcanzando para finales de año aproximadamente en ese 4,5 que podría ser el techo límite, para ya después situarnos en torno a por debajo del 4% aproximadamente y no más de 6, 7, bueno, máximo 8 quizás o 9 reuniones para que eso se pudiera llevar a cabo en el tema de subidas de tipo por parte de la Fed. Y aquí nuevamente tenemos el otro dato que es la proyección que se calcula, que se tiene en cuenta, donde nuevamente tenemos uno de los puntos en 4.50, pero la mayoría se sigue concentrando entre un 3.75 o 4.25, algo que ya el 3.75 no va a ser, ya es obvio, pero 4.25 probablemente 4.50 serían los niveles. Y ya de cara a 2024 estaríamos situando en la zona del 3.50 aproximadamente para los tipos de interés y ya para el long term o longer term, o sea, un tiempo más largo, apenas en torno al 2.20, al 2.25, a los 2.50,
aproximadamente. Y si me permites, ya antes de ver mercados, hay un dato importante aquí y es por el problema de, sobre todo, de consecuencia directa del tema de las sanciones, etcétera, y es el problema de los buques de carga, sobre todo de gas natural licuado, etcétera, y que están subiendo nuevamente los rates para el shipping, o sea, lo que es la parte logística, y lo estamos viendo que se está pagando, por ejemplo, una media casi de 11 millones al día para un barco que sale desde el Golfo de Estados Unidos rumbo a China. Esto es casi el doble de lo que era, por ejemplo, entre abril y mayo de 2022. Al mismo tiempo, tenemos también lo que es para el canal de Suez también, donde estábamos en niveles de $150.000 al día aproximadamente, mientras que en junio y agosto estaba por debajo de los 100.000. Y esto va a traer nuevamente repercusiones en cadena de suministros y sobre todo problemas con los precios finales, tanto para producir como para la venta, que lo reflejó ya también Alemania, con ese tope de más de 30 años, bueno, muchísimo más de 40 años, en los costes de producción que van a llevar probablemente a problemas a las empresas y sobre todo también al consumidor al final, que no van a poder pagar esos precios. Y el mercado ahora, muy tranquilo. Esto a mí me parece una buena noticia de cara a lo que van a ser horas previas de la Reserva Federal. El eurodólar, una zona muy clara que ya se comentó también anteriormente en la última intervención, manteniendo la zona del 0,99 de momento como una zona de soporte en el intradía, pese a la caída hoy con el discurso de Putin, y ahora intentando ver si nuevamente se acerca al 0,9933 y quizás en el día de hoy en algún momento viéramos la paridad nuevamente. Dólar yen cediendo de momento, o sea, no con tanta fuerza, aquí la vemos, 143.98, es una referencia muy importante porque mañana tenemos tipos también del Banco Central japonés, tenemos Banco Central de Inglaterra y tenemos una guerra declarada tanto por el lado de China contra el dólar para mantener en 7.20 el yuan con el dólar, y tenemos también al Banco Central de Japón con intenciones, no siempre le ha ido bien, pero esta vez nuevamente vuelve con intenciones de tener controlado el dólar yen en la zona de los 145, y fue exactamente donde marcó máximos el 7 de septiembre y máximos muy cercanos también el 14 de septiembre, y no ha vuelto a recuperarlos de momento. Algo que si se mantiene de esta forma y si realmente puede ceder el dólar yen a niveles de 139, 138, situaría al euro dólar en el 1,02, 1,03 aproximadamente. Aquí tenemos la libra también rebotando, como lo habíamos comentado antes. Y si me permiten, me gustaría comentar ya por último el rublo, sobre todo, que no se está hablando estos días. Se habla solo de la caída de la bolsa, pero fue una salida de capital que se había hecho, que la comentamos ayer en el cierre de Wall Street, que el día martes había la bolsa de Moscú, había sufrido una retirada de capital importante de renta variable, pero sobre todo a expectativas de cómo iba a ser el discurso. En el día de hoy, en el día de mañana, ya probablemente se vean ligeros avances en la bolsa de Moscú en este sentido, una vez que ya se conoció el contenido del discurso. Pero tenemos al rublo en un lateral, 58,80, inamovible con todas las noticias, y la parte alta en el 62,50 aproximadamente. Ahora 60,50. Y de momento no tiene intenciones el rublo de seguir devaluando frente al dólar americano, por lo que muestra fortaleza en este sentido también. Y el oro 1.675, rebotando, que era lo que esperábamos, y a ver si nos acercamos a los 1.700 a lo largo de los próximos días. Bueno, pues Gabriel, vamos a estar muy pendientes a lo que haga el mercado también, sobre todo antes de que se produzca ya ese anuncio de la reunión y de la decisión de la Reserva Federal, para ver si, bueno, pues nos puede dar alguna pista, y veremos también si acaba Powell subiendo los tipos en 75 o en 100 puntos básicos, como dicen incluso algunos. Gabriel, nos vemos más tarde en el especial que tenemos organizado hoy aquí en Negocios Televisión por esa reunión de la FED, 8 menos cuarto, ya estaremos aquí con distintos expertos. A las 8 ya les contaremos lo que dice el comunicado de la FED, y en cuanto empiece a hablar Jerome Powell, les retransmitiremos esa rueda de prensa íntegra para que ustedes también puedan ver lo que dice el presidente de la FED. Gabriel, nos vemos entonces. Muchas gracias.
Nos vemos más tarde y antes también aquellos que les guste Tiempo de Criptos a las 6:30 de la tarde y por supuesto luego con la Reserva Federal. Buen negocio, buenas tardes. Efectivamente, buenas tardes y buen negocio para ti también, Gabriel. Nosotros ya nos vamos en un día donde desde luego pues sé que la atención de los mercados y la atención del mundo entero ha estado en ese discurso de la mañana de Vladimir Putin, donde entre otras cosas ha anunciado pues algo que ha atemorizado a los mercados, sobre todo a los rusos, y también que ha tenido una reacción en los mercados del petróleo con esas